Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermano. Bueno, digo, hermanos, también déjenme decir, porque el hermano Vicente es el que está ahorita colaborando con nosotros para la grabación. Su esposa, Laurita, ¿verdad? Ha estado colaborando también con nosotros. Y bueno, digo, nomás lo quiero decir, ¿verdad? Digo, están ellos ahorita colaborando en ese aspecto. Ok, hermanos, entonces, Efesios, estamos cubriendo la epístola a los Efesios, ¿sí? Y estamos en capítulo 2. El mensaje pasado cubrimos el versículo 14. Hoy, esta mañana, debemos de cubrir el versículo 15. Efesios capítulo 2, verso 15. Digo, verso 15 está dando un poquito más de detalles, ¿verdad? Del versículo 14. Por ejemplo, verso 15 dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Wow, qué importante este verso, hermanos. Fíjese, dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Básicamente, esa parte que leí, hermanos, se refiere a la crucifixión de Cristo. Aboliendo en su carne, quiere decir que cuando Él estaba ahí en la cruz, ¿me entiende? Estaba terminando con la ley ritual. Estaba terminando con la circuncisión, estaba terminando con el sábado, estaba terminando con la dieta de los judíos. Ok. Luego, por ejemplo, dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ya dijimos que esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, podríamos llamarle la ley ritual. ¿Sí? La ley, pues eso serían 613 preceptos. ¿Sí? Pero estos son cosas que surgieron, ¿me explico? Y entonces a esto es, o sea, las ordenanzas, ¿verdad? Entonces estas ordenanzas es el aspecto ritual de la ley de Dios. Y esta ley ritual pues fue abolida en la carne. Y si no lo queremos decir de esa manera, digo, fue terminada, pero quiere decir que realmente tiene un efecto para el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos da la claridad de cómo ahora debe de usarse. ¿Me explico? O sea, la circuncisión, cómo debe usarse el sábado y cómo debe de usarse, o sea, la dieta de los judíos. ¿Sí? Si nosotros, fíjese, por ejemplo, me olvidé de decirle, en la dieta de los judíos, por ejemplo, Dios hizo eso con Pedro y le dijo 3 veces, mata y come. Cuando Pedro bajó de la azotea, ¿ve? Y se fue con la gente que había mandado Cornelio, él iba pensando qué era lo que Dios quería mostrarle, ¿ve? Porque él no tenía la realidad. Entonces él iba pensando, ¿qué quieres decir, Dios? O sea, ¿qué nos quieres decir con todos esos animales cuadrúpedos? Entonces, miren, a ver, déjeme le muestro en Hechos capítulo 10, ¿ve? Ahí, o sea, hay un versículo muy importante. En Hechos 10, no estoy seguro si es el verso 28, brother. A ver, déjame checar.
prohibido a un varón judío. Sí, sí. Se me hace que es. Léelo, por favor. Y Hechos, capítulo 10, versículo 28. Sí. Y les dijo, vosotros sabéis que le está prohibido a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame profano o inmundo. Fíjese nomás, esa última palabra, la parte segunda del versículo, dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame profano o inmundo. Wow. Eso es la explicación nada más, hermanos. Fíjese, pero tiene a veces uno, el asunto nada más es ir y checar esos detallitos, ¿ve? Que luego no son nada, pero son demasiado, ¿ve? Nomás que sabe qué, o sea, nosotros también tenemos un problemita, hermanos. O sea, que todo lo damos por hecho, o sea, todo lo damos por entendido y no es así. O sea, debemos de leer cuidadosamente. Yo digo que, yo digo que no debemos de leer la Biblia como si fuera un periódico, hermanos, sino que debemos de leer con punto y coma, acentos, signos de interrogación, signos de admiración. ¿Sí me entiende? Como para poderle darle a uno hasta el tono de cómo están hablando, ¿ve? Pero si lo hacemos así, nos ayuda mucho más, digo yo. Entonces, fíjense nomás, o sea, Dios, o sea, por ejemplo, en el verso 17, o sea, Hechos capítulo 10, en el verso 17, fíjense cómo Pedro dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, habiendo indagado dónde estaba la casa de Simón, se presentaron a la puerta. O sea, lo que quiero mostrar es que Pedro estaba cavilando en su mente, ¿me entiende? ¿Qué quería decir la visión? Pero verso 28, ¿me explico? Y ahí Pedro, o sea, ahí Pedro ya se le había prendido el foco, ¿ve? O sea, ya había entendido lo que Dios quería mostrarle. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios, esa es la parte B del versículo, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame profano o inmundo. Dicho de otra manera, todos los animales representan al hombre, ¿ve? Entonces, pero Dios está usando a los animales, ¿me entiende? O sea, para hablar de nosotros, ¿ve? Por ejemplo, imagínense un verso, se me hace que en Corintios, no sé si primera o segunda, pero dice así, Pablo les dice a los hermanos, les dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Escuche, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego entonces Pablo dice, ¿tendrá cuidado Dios de los bueyes? No, lo dice enteramente por nosotros. Eso es lo que Pablo dice, ¿ve? Lo dice enteramente por nosotros. Entonces, a Dios no le preocupa que el buey traiga bozal o no, ¿me entiende? O sea, lo que está diciendo y lo que quiere decir es de nosotros. ¿Lo tienes ahí? Si quieres léelo, aquí lo tiene ya el hermano Vicente. 1 Corintios 9, 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Será que Dios tiene cuidado de los bueyes? Siguiente versículo. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Ajá. Sí, por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de participar del fruto. Amén. Amén. Digo, fácil, hermanos. A veces, bueno, digo yo, es que fíjese, a veces yo quisiera que nos enseñáramos a cómo elaborar la palabra, cómo ir de un versículo a otro versículo, ¿ve? Y hay veces que nos ayuda mucho, perdón, hay veces que nos ayuda mucho, pues todos los versículos que están a un lado de la hoja, ¿ve?
O sea, entonces eso nos llevan a otras referencias. Y entonces eso es importante. Ahora, si usted tiene una Biblia de estudio, ¿ve? Pues sí, bueno, sí, yo diría que debería de seguir un poquito ahí ciertas reglas, ¿ve? Porque la Biblia de estudio le debe de decir de qué manera debe de hacerlo. Pero, digo, la verdad, pues yo siento que la mejor Biblia de estudio es la versión recobro, así. O sea, claro que está la del oso y están otras, ¿verdad? Pero no están tan buenas, hermanos. Mire, yo tenía una Biblia, o sea, según yo cuando estaba joven, digo, en aquel entonces pues solamente había la Biblia de Jerusalén, católica, de, de, de tradición sacerdotal. Se me hace que ese es el punto ahí, o sea, determinante en esa versión. Se supone que, digo, trae muchas notas y esto y lo otro, y sí, sí me entiende, pero de todos modos, ya con la posición que toma, o sea, no está tan bien, ¿ve? Pero yo, digo yo, aparte de la del oso y la Biblia de estudio de Thompson y no sé quién más, digo, hermanos, la mejor Biblia es la versión recobro, así. Digo, de las que yo he visto, ninguna así me ha llenado el ojo, pero la versión recobro es lo mejor. Entonces, si usted quiere tener una Biblia de estudio que le ayude realmente, y luego trae muchas notas explicativas, que si usted aprende un poquito, ¿ve? Entonces eso lo llevará a todas las referencias que da y pues será de mucha ayuda para que usted entienda cómo, cómo elaborar en la Biblia y qué es lo que significa un versículo, ¿ve? Entonces, pues eso es lo más indicado, ¿ve? Por ejemplo, perdón que ya me metí aquí. Por ejemplo, mire, si usted lee Génesis 1:26, mire, por ejemplo, digo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo lo que serpea sobre la faz de la tierra. Fíjese, digo yo, es importantísimo saber la manera en cómo Dios nos creó. Importantísimo, hermano. Digo, para que usted tenga una realidad de cómo Dios lo creó, entonces es necesario Génesis 1:26. Pero entonces usted tiene que venir al Nuevo Testamento y ver qué es la imagen de Dios. En el Nuevo Testamento hay demasiados versículos con la palabra imagen. Imagen que se está refiriendo a la imagen de Dios. ¿Ve? Entonces digo yo, es muy importante. Yo a veces lo digo y lo digo, pero pues digo, pues es como todo, hermanos. Si no se va a checar el punto, pues en realidad, pues haga de cuenta que no es tan beneficioso. Mire, yo por ejemplo digo, para hablar de la imagen de Dios, yo uso cuando menos dos versos principales, ¿ve? Digo, en cuanto a nosotros, las personas. O sea, Segunda de Corintios 4:4 dice, al final de ese versículo dice, Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Wow! Eso ya nos debe de alumbrar, pero de una manera tremenda, ¿me entiende, hermano? Porque entonces ya quiere decir que usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Cristo, el cual es la imagen de Dios. Colosenses 1:15 está hablando de Jesús y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Escuchen nomás, hermano, si esos versos así, si los, si los viera, si los leyera, si se los comiera, ¿me entienden? Los masticara o los pues sí, digo, pues los naturistas dicen que hay que darle quién sabe cuántas repasadas, ¿verdad? Al alimento, masticadas, ¿verdad? Más de 30 y tantas o no sé qué. Pero fíjese, si se hiciera eso, hermano, ¿ve? Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Eso quiere decir
que esa es la manera en cómo Dios nos creó basados en la persona de su Hijo. ¡Wow! Eso es interesantísimo, ¿me entiende? Entonces ya tiene una identidad ahí. Y si usted toma todos los versículos así de esa manera, usted se va a dar cuenta de cómo es el asunto. Oiga, por ejemplo, en Gálatas 3, por ejemplo, cuando habla de la descendencia de Cristo, que somos usted y yo, está diciendo que somos el esperma de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Digo, en la palabra griega, descendencia, ¿me explico? O a veces se traduce por simiente. Simiente también se traduce. Pero si usted ve el griego, es el esperma de Dios. ¡Wow! Eso es importantísimo, esa mención de la palabra ahí, ¿me entiende? Entonces, si uno lo toma así de esa manera, si va uno despacio, leyendo, tratando de entender, ¿me entiende? Buscando así, las palabras así claves, ¿ve? Entonces, hermano, usted tendría una realidad enorme, enorme. Gloria al Señor. Amén.